Muy buenas noches, estimados docentes, son todos bienvenidos al curso de ascenso de escala de arte y cultura para el nivel secundaria, organizado por el grupo AMAUTA. Estamos trabajando en el módulo 1 sobre principios, teorías y enfoques vinculados a la práctica pedagógica en esta clase número 3. Estamos viendo que este módulo está partido en cuatro secciones. Ya hemos revisado toda la sección número uno. Estamos trabajando la sección número 2. La clase anterior vimos sobre aprendizajes significativos y hoy día vamos a ingresarnos a planificación pedagógica, y recojo de saberes previos y conflictos cognitivos. Y ya las siguientes semanas estaremos avanzando con las siguientes partes del módulo. Los acompaña la PhD Ana Miriam Ramos Giribaldi, PhD en Investigación Científica e Inteligencia Artificial, doctora en Gestión Pública y Gobernabilidad, máster internacional en Comunicación y Gestión de Entidades Sociales y Solidarias, maestra en Administración de la Educación, licenciada en Gestión de la Educación y profesora de Arte y Cultura. Se les recuerda, estimados maestros, mantener las normas de convivencia, mantenga apagada su cámara, así como su micro, para evitar problemas de conectividad. Entonces regresamos al módulo, a la sección número 2, para revisar los temas antes mencionados. Empezamos entonces con lo que es la planificación pedagógica. Vamos a ver la estructura de una secuencia didáctica dentro de una sesión de clase. ¿Qué momentos tiene la sesión de aprendizaje? Bueno, dentro de esos momentos, a todos estos momentos se les conoce como secuencia didáctica. Y aquí vamos a encontrar que la secuencia didáctica es un conjunto de actividades de aprendizaje. Estas están interrelacionadas y están encadenadas, orientadas para la elaboración de un producto final que responda satisfactoriamente a la práctica social y a la cultura, la práctica cultural que le va a dar sentido. Tiene un inicio, tiene un desarrollo y tiene un cierre. ¿Qué hacemos en el inicio? El inicio permite identificar, activar y recuperar las experiencias, los saberes, las preconcepciones, conocimientos previos que ya tiene el estudiante. Durante el desarrollo vamos a introducir nuevos conocimientos para relacionarlos con los que ya se identificaron y recuperaron en los saberes. Y en el cierre vamos a tener la posibilidad de que los estudiantes puedan hacer una síntesis de todo lo realizado en el inicio y en el desarrollo. Vamos a revisar este video que nos recuerda estos tres grandes momentos importantes dentro de una secuencia didáctica. Hola, ¿cómo están? Soy Tania Esquivel. Bienvenidos y gracias por acompañarnos en una cápsula más para recursos docentes de Editorial EDB. Uno de los más grandes desafíos que tenemos en el día a día es planear clases significativas, motivantes, atractivas, pero más que nada que generen un aprendizaje permanente Podemos en habilitar nuestros o estudiantes. deshabilitar el chat, Ya es sea en decir, línea los o de mensajes manera escritos. presencial, la planeación es esencial para lograr una movilización de los saberes previos, así como para presentar a nuestros estudiantes un reto intelectual para que incorporen nuevos aprendizajes y finalmente reflexionen sobre lo aprendido. Sin más, el día de hoy daremos respuesta a una pregunta que muchos de ustedes se hacen: ¿cómo hacer una secuencia didáctica efectiva? Antes de ir a los pasos a seguir, es esencial que entendamos que el objetivo de la secuencia didáctica es enseñar o repasar un contenido educativo. La elaboración de una secuencia didáctica es una tarea docente importante que nos permite organizar situaciones de aprendizaje para que los estudiantes incorporen nuevos aprendizajes y logren las competencias del perfil que buscamos. La secuencia didáctica tiene tres grandes momentos que todos ustedes conocen muy bien: el inicio, el desarrollo y el cierre. Antes de abordar estos tres momentos, es esencial pensar en algunas preguntas que están relacionadas al aprendizaje y que son las siguientes. ¿Qué competencias voy a desarrollar en mis alumnos? ¿Qué van a aprender? ¿Qué contenidos, propósitos, temas o aprendizajes esperados voy a abordar? ¿Qué estrategia didáctica o metodología voy a emplear? ¿Qué situación didáctica, escenario o material puedo utilizar para que mis estudiantes aprendan? ¿Y qué recursos didácticos voy a emplear?
cómo podré evaluar si se lograron estos aprendizajes esperados y finalmente, cómo puedo mejorar en caso de volver a enseñar este tema. Como todos sabemos, nuestras secuencias didácticas siempre las plasmamos en un formato. Cada escuela tiene su formato, pero en general la mayoría contienen los siguientes elementos que son muy recurrentes: la asignatura, el grado, el nombre del docente, el objetivo de la secuencia didáctica, propósito, contenido, tema o aprendizaje esperado, la duración de la secuencia y el número de sesiones previstas, las orientaciones para la evaluación, los recursos, materiales, didácticos y la secuencia didáctica en sí, que son las actividades de apertura, de desarrollo y las de cierre, y también muy importante, la forma y tipo de evaluación que utilizaremos y consideraremos para generar evidencias para nuestro portafolio o el del estudiante. Y, no menos importante, un espacio para la reflexión y las observaciones. Ahora vayamos a esos 3 grandes momentos de la secuencia o secuencias didácticas que pueden desarrollarse en una o varias sesiones si se trata de un proyecto de una asignatura o de un proyecto interdisciplinario. Hablaremos de la finalidad de cada momento y daremos algunas sugerencias de evaluación para cada uno de estos momentos. La finalidad de la fase inicial es centrar a nuestros estudiantes en el tema y movilizar esos aprendizajes previos. En esta fase hay que darles a conocer el propósito de la sesión y lo que vamos a aprender juntos. Este es un buen momento para conocer los criterios de evaluación. Otras finalidades de la fase inicial son incrementar el interés y la motivación de los estudiantes, rescatar conocimientos previos y activar su atención. La evaluación en esta fase es básicamente diagnóstica y como docentes nos permite saber con qué conocimientos cuentan nuestros estudiantes. Ahora vamos con la fase de desarrollo. La fase de desarrollo tiene como objetivo lograr que los estudiantes procesen e incorporen nueva información mediante materiales o actividades que desarrollamos con ellos. En esta fase es esencial focalizar la atención a través de ejemplos, utilizar estrategias de enseñanza y aprendizaje y que los alumnos practiquen o demuestren lo que están aprendiendo. La mayoría de los libros de texto como Accents nos sugieren situaciones didácticas significativas y con excelentes materiales de apoyo. La evaluación de esta fase es formativa y más que nada debemos de centrar nuestra atención en observar el proceso más que el resultado. Para eso tenemos la fase de cierre. En esta fase de cierre nos podemos permitir ver cómo acabamos esta sesión, resumir el tema y el contenido y transferir el aprendizaje y reflexionar sobre el mismo. En esta fase revisamos o resumimos lo aprendido en la secuencia y logramos, muy importante, que los estudiantes relacionen el tema o el contenido con experiencias previas y que demuestren y reflexionen sobre el aprendizaje esperado. La evaluación de esta fase generalmente es sumativa o final, pero no hay que olvidar la importancia de generar autoevaluación, evaluación entre pares, así como heteroevaluación o apreciación del grupo sobre lo aprendido. Y bien, ahora que hemos repasado la finalidad de la secuencia didáctica, así como sus 3 grandes momentos, esperamos que se sientan más cómodos y confiados para lograr secuencias didácticas efectivas. Un tip de experto es que no debemos de olvidar evaluar y observar las 3 fases de la secuencia didáctica para poder reflexionar sobre nuestra práctica docente y hacerlo mejor. Muchas gracias por acompañarnos en esta cápsula para docentes de Editorial EDB. No olviden suscribirse a nuestro canal, compartir y darle me gusta. Gracias. Bien, de esta manera hemos recordado los 3 grandes momentos que tiene una sesión de clases. Vamos a ver la relación que hay entre los momentos de la secuencia didáctica, ese inicio, desarrollo y cierre, y los procesos pedagógicos. Recuerden que tenemos momentos, también tenemos submomentos y tenemos procesos pedagógicos, didácticos y curriculares. Un minuto, por favor.
Bien, tenemos tres grandes momentos, que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Estos momentos se van a partir en cinco submomentos. El inicio va a quedar con el mismo nombre, vean, inicio, pero ahora se va a llamar inicio del aprendizaje. Entonces ha crecido un poquito el nombre. El desarrollo se parte en dos, en teoría y práctica, ¿ya? Se va a partir en teoría y en práctica. La teoría se llama construcción del aprendizaje. Entonces, cuando hay construcción del aprendizaje, hay un ingreso de información, hay un procesamiento de la información y hay una salida de la información. Entonces, hay un ingreso, un proceso y una salida. Aquí en esta construcción del aprendizaje que es teórica, ¿ya? Vamos a encontrar nosotros otros procesos, unos procesos mentales llamados procesos cognitivos. Es aquí en la construcción del aprendizaje donde desarrollamos procesos cognitivos. Cuando ya hemos procesado la parte de teoría, toda la información, el docente ha dado definiciones, los estudiantes han analizado, han sacado un concepto, entonces ya pasan a trabajar esta teoría en forma práctica. La práctica se llama transferencia. Vamos a transferir la teoría a la práctica. Esta transferencia del aprendizaje también tiene otro nombre. Se le llama aplicación de lo aprendido a situaciones nuevas. Bien. Aquí, cuando estamos trabajando esta práctica, vamos a hacer uso nosotros también, los docentes, de otro proceso que trabajamos los docentes para hacer reflexionar a nuestros estudiantes llamados retroalimentación, que se va a trabajar en esta fase de desarrollo. Luego pasamos al cierre. El cierre también se divide en dos submomentos. Uno llamado metacognición y el otro llamado evaluación. La metacognición va a trabajar también con procesos. Es aquí en la metacognición que nosotros sabemos que hacemos la reflexión con los estudiantes sobre qué aprendió, cómo lo aprendió y para qué lo aprendió. Y luego viene la evaluación, que la evaluación sabemos que puede ser hecha por el docente hacia los estudiantes, realizada por el propio estudiante sobre su aprendizaje o entre estudiantes. Bien, entonces aquí tenemos los momentos y los submomentos. Tres momentos, cinco submomentos. Ahora vamos a relacionar estos submomentos con los procesos pedagógicos. Bien, entonces, la secuencia didáctica tiene momentos donde se evidencian algunas relaciones tradicionales con los procesos pedagógicos en la sesión de aprendizaje.
Aunque no se debería de categorizar los procesos pedagógicos de acuerdo a al esquema que tenemos de sesiones y a la estructura que nos da el ministerio para poder trabajar y nos dice que tiene que ser consecuencia lógica, encontramos pues que el inicio del aprendizaje va a trabajar tres procesos pedagógicos: la motivación, los saberes previos y el conflicto cognitivo. Tener en cuenta de que los saberes previos se van a trabajar de tres maneras. Usted puede activar los saberes, puede recoger los saberes y puede explorar los saberes. Luego pasamos al siguiente momento. El siguiente submomento viene a ser la teoría, construcción del aprendizaje, y aquí trabajamos el proceso pedagógico de procesamiento de la información. Y luego pasamos a la práctica, que se llama transferencia del aprendizaje, y aquí trabajamos el proceso que lleva el mismo nombre, transferencia. De ahí tenemos la metacognición, y la metacognición trabaja con el proceso de reflexión sobre el aprendizaje, y la evaluación, que trabaja con el proceso de evaluación. Entonces, de esta manera se relacionan los 5 submomentos con los 7 procesos pedagógicos. ¿Ya? Recordar, tenemos 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. El inicio trabaja con el inicio del aprendizaje y la motivación, saberes y conflicto. El desarrollo trabaja con la construcción y la transferencia, y con los procesos de procesamiento de la información y transferencia también. Y el cierre trabaja con la metacognición y la metacognición a su vez con la reflexión y la evaluación con la evaluación. De esa manera queda entonces la relación entre momentos, submomentos y procesos pedagógicos. Y nos quedaría el cuadro de la siguiente manera, ¿ya? ¿Por qué es importante para nosotros los docentes que vamos a darnos a rendir nuestra prueba de ascenso, o en los que quieren nombrarse de igual forma? Porque es importante conocer estos momentos, submomentos, porque los casos están desarrollados en base a esta estructura. En el inicio, en el desarrollo, en el cierre, en los procesos pedagógicos. Entonces debemos de manejar bien, bien estos momentos, submomentos y procesos. Vamos a revisar el punto número 8 sobre la activación y recojo de saberes previos. Para eso, hay que conocer también que las casuísticas que nosotros trabajamos también tienen elementos. Las casuísticas tienen tres tipos de elementos. Tenemos los elementos de tipo curriculares. ¿En qué consiste? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Encontramos los fines de la educación, los principios de la educación, las competencias de área, los enfoques de área, los enfoques transversales, los desempeños, que en el caso de arte son 30, los propósitos, los estándares, que en el caso de arte son 4. Luego tenemos los elementos disciplinares. Aquí netamente la disciplina, ¿no? Nosotros tenemos 4 disciplinas marcadas, que son la música, la danza, el teatro, las artes visuales, y tenemos 2 disciplinas adicionales que vienen a ser la fotografía y el video art, o el arte digital. También tienen que ver los propósitos del área y el nivel de la formación profesional. Finalmente, el tercer grupo de elementos son los elementos pedagógicos, y estos elementos pedagógicos están referidos a las teorías del aprendizaje. ¿Cómo resolver casos pedagógicos y o curriculares? Para eso necesitamos estos 3 consejos. Primero, hay que leer el caso de forma comprensiva. Segundo, hay que reconocer claramente lo que pide la pregunta del caso. Y tercero, hay que discriminar entre las alternativas. Hay que excluir las que no cumplen con lo que requerido por la pregunta. Técnicas que puedes utilizar: subrayado. ¿Qué conocimientos vas a aplicar? Tus conocimientos pedagógicos, tus conocimientos didácticos, tus conocimientos disciplinares. Ahora sí pasamos a nuestra casuística sobre saberes previos. Vamos a ver qué me dice el caso. El ballet Cascanueces está basado en la novela El Cascanueces y el Rey de los Ratones.
escrita en 1816 por Ernest Theodor Amadeus Hoffmann, Prusia, 1776-1822. La docente ha conseguido en Internet una versión resumida de la novela mencionada, y tomando en cuenta que la novela y el ballet comparten el mismo argumento, la docente planea utilizar el resumen en su clase. Bien, este es el texto introductorio. Entonces vamos a utilizar este resumen de Cascanueces, de la novela. ¿Y por qué quiere usar la docente este resumen? Porque tanto la novela como el ballet comparten, dice, el mismo argumento. ¿Qué me dice el caso? Al iniciar la unidad, antes de ver el video, la docente desea activar saberes previos de los estudiantes sobre las posibilidades narrativas de la danza. ¿Cuál de los siguientes grupos de preguntas es más apropiado para dicho fin? Alternativa A. ¿Creen ustedes que la danza puede ser un lenguaje? ¿Los bailarines comunican acciones y emociones por medio de sus movimientos? ¿El público puede llegar a entender lo que quieren comunicar? Alternativa B. ¿Alguien conoce alguna película u obra de teatro en la cual los personajes canten y bailen? ¿Les gusta cuando esto sucede? ¿Cómo se sienten en ese momento? Alternativa C. ¿Se acuerdan de la función de ballet que vieron? ¿Les gustó? ¿En qué se parece el ballet y el teatro? ¿En qué se diferencia? ¿Qué medios usan en el ballet para contar historias? Bien, tenemos ahí este caso y tres alternativas. Como ven, todos son bloques de preguntas. ¿Cuál de estos bloques de preguntas, me dice, es el más apropiado para activar saberes previos? Tenemos un minuto para responder. Sus respuestas me las dejan por el chat, por favor.
A ver, revisemos. Hernández, Germán, me dice que sería la C. Gabriel, Magda, Ángel, Gaby, me dice que sería la A. Ever, la C. Jonel, la A. Aldo, la C. Eh, Aldo después me dice con la C, la A. Bien, tenemos entonces dos alternativas. Tenemos la A y tenemos la C. Bien. Algo que ya estamos dándonos cuenta en esta entrada de saberes previos es que para recoger, activar saberes previos, utilizamos preguntas, ¿ya? Siempre cuando vean saberes previos es preguntas, pero solo en dos casos. Preguntas tanto para activar y recoger. En estos dos casos van a ser preguntas. ¿Qué más debemos de saber sobre las preguntas? Las preguntas tienen tipos. Entonces, para activar o recoger saberes, vamos a utilizar preguntas de tipo, a ver, ¿de qué tipo son las preguntas? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué tipos de preguntas hay? ¿Alguien me puede decir? A ver. Abiertas, bien Germán, bien María, y cerradas. Entonces tenemos tipos de preguntas abiertas, abiertas y cerradas. ¿En qué se diferencia cada una de ellas? A ver, ¿cómo es una pregunta cerrada? Para entenderlo más rápido. ¿Cómo es una pregunta cerrada? ¿Qué tipo de respuesta tienen las preguntas cerradas? Bien, María. Las preguntas cerradas solamente van a tener respuestas afirmativas o negativas. Entonces, te va a decir sí o no, bien Germán, bien Aldo, positivo, negativo, blanco, negro, eh, es directo y cortante. No te da opción a que tú puedas desplayarte con tus palabras. Entonces, estas preguntas, como me indicaban en el chat, solamente tienen dos respuestas, sí o no. Cerradas, sí o no. Y abiertas, pues te permiten opinar. Las abiertas te permiten opinión, ¿ya? Abiertas, opinión, versus cerradas, sí o no. Bien, entonces, con estas premisas, ya nosotros tenemos que empezar a identificar. ¿Estos bloques de preguntas son abiertos o son cerrados? En base a eso vamos a poder determinar cuál es la respuesta correcta. Entonces, vamos a continuar. Elementos que hay en este caso. Habíamos visto que los casos tienen tres tipos de elementos. En cuanto a los elementos curriculares del caso, tenemos la competencia aprecia, tenemos la capacidad percibe, contextualiza y reflexiona, el propósito activar saberes previos, el enfoque de área interdisciplinario, el enfoque transversal, búsqueda de la excelencia, el valor superación personal. En cuanto a los elementos propios de la disciplina, tenemos que es la disciplina de danza, y en cuanto a los elementos pedagógicos, tenemos la teoría del aprendizaje significativo, los conocimientos previos de Ausubel, la teoría sociocultural y la teoría cognitivista. ¿Bien? Lo que debemos de saber del caso. Ya les había hablado del tipo de preguntas, cerradas, sí o no, abiertas, permite opinar utilizando tus propias palabras. Entonces, activar los saberes previos. ¿Qué elemento de la casuística es? Elementos. ¿Qué tipo de proceso es? ¿En qué secuencia didáctica de la sesión de aprendizaje nos encontramos? ¿Y qué estrategia se está utilizando? Elemento curricular y pedagógico, tipo de proceso pedagógico, secuencia, el inicio, estrategia, lluvia de ideas. En cuanto al tipo de preguntas que tenemos en cada una de las alternativas, empezamos por la primera. ¿Creen ustedes que la danza puede ser un lenguaje? Tipo de pregunta. De frente me voy a ver si me dicen, ¿creen ustedes que la danza puede ser un lenguaje? Mi respuesta puede ser sí, mi respuesta puede ser no. Entonces, como solo tengo dos tipos de respuesta, esa pregunta es cerrada.
Así es, Aldo. Bien, Hernández, cerrado. ¿Los bailarinas comunican acciones y emociones por medio de sus movimientos? Sí, no. Entonces, tenemos otra pregunta cerrada. ¿El público puede llegar a entender lo que quieren comunicar? Sí o no. Entonces, tenemos otra pregunta cerrada. Vemos que en la alternativa A tengo tres preguntas cerradas. Vamos con la alternativa B. ¿Alguien conoce alguna película u obra de teatro en la cual los personajes canten y bailen? Respuesta sí o no. Pregunta cerrada. ¿Les gusta cuando esto sucede? Sí o no. Pregunta cerrada. ¿Cómo se sienten en ese momento? Ah, cambió la pregunta. Me está preguntando por mis emociones. Bueno, yo me puedo sentir alegre, me puedo sentir triste, me puedo sentir conmovido, X cosas. Entonces me da opción a opinar. Por lo tanto, es una pregunta abierta. Entonces la alternativa B tiene dos preguntas cerradas y una pregunta abierta. Vamos con la alternativa C. ¿Se acuerdan de la función de ballet que vieron? ¿Sí o no? Cerrada. ¿Les gustó? ¿Sí o no? Cerrada. ¿En qué se parece el ballet y el teatro? Ah, cambió la pregunta. Tengo que opinar. Abierta. ¿En qué se diferencian? Wow, también tengo que opinar. Abierta. ¿Qué medio se usa el ballet para contar historias? Varios medios, el cuerpo, los gestos, el movimiento, bueno, opinión. Entonces, abierta. La alternativa B y la alternativa C, ambas tienen dos preguntas cerradas, vean. Pero la alternativa C tiene tres preguntas abiertas, mientras que la alternativa B tiene solo una pregunta abierta. Entonces, ¿dónde se promueve la lluvia de ideas? ¿En la alternativa A, B o C? ¿Dónde habrá lluvia de ideas? Bien, Hernández, bien, Germán. Así es, María, Aldo, Johnny, ¿ven? En la alternativa C se promueve mayor cantidad de lluvia de ideas porque estás opinando con tus palabras. Ahora que ya hemos determinado dónde hay mayor cantidad de lluvia de ideas, ya sabemos cuál es la respuesta correcta. ¿Ven? La alternativa A, tres preguntas cerradas. La alternativa B, dos cerradas y una abierta. Y la alternativa C, dos cerradas pero tres abiertas. Por lo tanto, promueve mayor cantidad de preguntas abiertas. Por eso la alternativa C es la pregunta o la respuesta correcta. Bien. Y mire, teníamos el dilema entre la A y la C, ¿ven? Entonces, de esta manera ustedes van a comenzar a determinar cuando vean preguntas el tipo de pregunta, abierta o cerrada, sobre todo cuando me está preguntando saberes previos. Pasamos al siguiente caso. Lea la siguiente situación y responda. Los estudiantes le comentan al docente que les gustaría aprender a tocar guitarra, pues muchos tienen el instrumento en casa y además el colegio cuenta con guitarras para los que no puedan traer el instrumento desde su casa. El docente adapta su programación y planifica una experiencia de aprendizaje en la que los estudiantes desarrollarán la competencia de expresión artística por medio del aprendizaje de este instrumento. Bien, miren, estamos frente a la situación. Si ustedes se dan cuenta, he procedido a separar las oraciones con colores, ¿no? Me dice que los estudiantes le comentan al docente que a ellos les gustaría aprender a tocar guitarra. Entonces habíamos visto que las casuísticas tienen elementos. Si me están hablando de guitarra, y yo tengo tres tipos de elementos, tengo el elemento curricular,
tengo el elemento disciplinar y tengo el elemento pedagógico. ¿A qué elemento hará referencia la guitarra? ¿Al currículo, a la disciplina o a lo pedagógico? A las teorías del aprendizaje viene a ser lo pedagógico. A ver, ¿a qué elemento hará referencia la guitarra? ¿La disciplina artística, el currículum o las teorías del aprendizaje? Bien, Germán, bien, Hernández. Así es, María, Yonel. Entonces, miren, ya estoy determinando. Está hablándome de la guitarra. Ah, ya, eso es disciplina. Cuando me habla, bien, Luisa, cuando me habla que son los estudiantes quienes le comentan al docente que les gustaría aprender la guitarra, pero parte de los estudiantes, pues muchos dicen que tienen el instrumento en casa y además el colegio cuenta con guitarras para los que no puedan traer el instrumento desde casa. Cuando esto parte de los estudiantes, este pedido, y por este pedido el docente se vio obligado a adaptar su programación y va a planificar una experiencia de aprendizaje a pedido de los estudiantes, la planificación, la programación, la experiencia de aprendizaje, ¿a qué elemento pertenece? ¿Pertenece al currículum, pertenece a la disciplina o pertenece a las teorías del aprendizaje? A ver. Cuando usted programa, planifica y trabaja experiencias, unidades, ¿a qué elemento pertenece? Bien, muy bien, compañeros. Bien, Aldo, Hernández, Germán, Bernardina, Orizaca. Estamos hablando entonces del elemento curricular. ¿M? Todo lo que tiene que ver con planificar es currículo. Y cuando hablamos de estudiantes, cuando hablamos de docente, cuando hablamos del contexto, porque los estudiantes dicen de que ellos tienen algunos instrumentos en casa y otros los tienen en el colegio, su contexto, este es el contexto, y los que intervienen, estudiantes y docentes, estamos hablando del currículum, de la disciplina o de las teorías del aprendizaje. ¿De qué elemento estaremos hablando? Del currículo, de la disciplina, elemento pedagógico que tiene que ver en relación con la teoría de aprendizaje. ¿Cuál elemento será? Ese que involucra a las personas y contexto. No tengan miedo, opinen, estimados maestros. Bien, Magda, pedagógico, Aldo, teorías del aprendizaje, Bernardina, pedagógico, teorías. Exacto. ¿Por qué? ¿Qué teoría del aprendizaje se está aplicando aquí? ¿Será conductista o constructivista? Bien, Aldo, bien, Purizaca. Constructivismo. A ver, Aldo me dice conductismo, Purizaca me dice constructivismo, María me dice constructivismo. Constructivismo. Recuerden que el enfoque del currículo nacional, ¿ya? Del CENEF, es constructivista, pero es más que constructivista. ¿Será puro constructivismo o será constructivismo social? Bien, María, es constructivismo social, porque tiene que ver con la sociedad, con la gente, con el público, con tu entorno. Por eso, Vygotsky plantea no solamente el constructivismo, sino el constructivismo social, donde dice que los seres humanos aprendemos de nuestro entorno. Por eso es que tú aprendes de tu compañero de escuela, aprendes de tu familia, aprendes de tu círculo de amigos. Es el constructivismo social o llamado también, como nos recuerda Germán, el socio constructivismo.
Bien, entonces cuando ustedes estén frente a una lectura antes de pasar al caso, deben determinar qué elementos encuentran en el caso. Aparte de esto, tenemos otros elementos, tenemos la competencia, tenemos el enfoque de área, los enfoques transversales, que vamos a ver que también se encuentran aquí. Vamos a continuar entonces revisando. Elementos del caso, aparte de los generales que hemos visto. En cuanto a elementos curricular, tenemos el principio de la equidad, tenemos la adaptación de la programación, la planificación de una experiencia de aprendizaje, la competencia crea proyectos, la capacidad explora, planifica y evalúa. Tenemos el enfoque de área interdisciplinario, el enfoque transversal de orientación al bien común y el valor empatía. También tenemos el enfoque de búsqueda de la excelencia con su valor superación personal. Decimos que tenemos el principio de equidad, porque el caso me dice de que solo un grupo va a practicar la guitarra o todos van a practicar la guitarra, de acuerdo a lo que leyeron. Me dice bien María, Germán, Magda, me dice que todos, ¿verdad? Porque hay un gran grupo que tiene sus propias guitarras y los que no tienen guitarra en casa usarán las guitarras del colegio. Por lo tanto, aquí sí se está practicando el principio de equidad, donde todos van a estar en la misma condición. Luego tenemos el elemento disciplinar, aquí tenemos música, tenemos instrumento de cuerda, guitarra, tenemos teoría y ejecución instrumental, porque hay que aprender los elementos que tiene la guitarra, fundamentos básicos y ejecución. Y de ahí tenemos el elemento pedagógico. También tenemos la teoría constructivista, socioconstructivista o cultural y la teoría cognitivista. ¿Por qué cognitivista? Cognitivo, cognición. Necesitamos fundamentos teóricos, así que vamos a utilizar también la teoría del conocimiento. Ahora sí, después de haber analizado la introducción, vamos a ver qué me dice el caso. El docente se propone recoger los saberes previos de los estudiantes sobre cómo se toca la guitarra. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente? Escuche bien, ¿ah? Él quiere, dice, recoger saberes previos, pero quiere recoger el saber sobre cómo se toca la guitarra. ¿El tocar la guitarra es una acción teórica o práctica? Cuando tú tocas, ¿estás haciendo teoría o práctica? Bien, Magda, bien, María. Así es, amigos, práctica. Entonces, ¿por qué me dice recoger los saberes previos? Ah, es que no solamente me va a hablar de recoger, debe de haber alguna acción práctica por ahí, porque recuerden que les había dicho que los saberes previos se trabajan de tres maneras. Se activan, se recogen y se exploran. ¿En cuál de estas tres formas estará la práctica? ¿En la activación, en el recojo o en la exploración? Bien, María, Germán, Magda está en la exploración. Entonces, desde allí, habiendo hecho el análisis del caso, sé que voy a trabajar saberes previos y la respuesta debe estar en esa alternativa donde hay práctica. Allí debe estar la respuesta. Así que vamos ahora sí a leer las alternativas y donde esté la práctica, esa debe ser la respuesta correcta, porque van a tener que explorar tocando la guitarra. Una vez que hayan hecho esta exploración, allí también debe darse este otro proceso de recojo. Así que deben de ver los dos, recojo y exploración. Revisemos. Vamos a continuar. Alternativa A. El docente divide a los estudiantes en grupos pequeños.
y les entrega una guitarra para que por turnos cada integrante coja el instrumento e intente tocar algunas notas o al menos simular que está tocando. El docente se pasea entre los grupos observando y se acerca a cada grupo para que los estudiantes le comenten su experiencia. ¿Qué aciertos tuvieron y qué creen que necesitan aprender? Alternativa B. El docente realiza un concurso, divide a la clase en grupos y pide a cada grupo que forme una columna. El docente le da una afirmación relacionada con la técnica de la guitarra y los primeros estudiantes de cada columna deberán decir si la afirmación es verdadera o falsa. El primer estudiante que acierta la respuesta gana un punto para su equipo. Luego, los estudiantes se desplazan al final de su columna y se realizan otras rondas del juego hasta que todos hayan participado. Alternativa C. El docente solicita al estudiante de la clase con más experiencia tocando guitarra que demuestre cómo se sujeta el instrumento, cuál es la posición correcta de las manos, cómo se presionan las cuerdas y de qué manera se tañen las cuerdas. Luego pide a los compañeros que comenten los aciertos que ha tenido su compañero y en qué creen que aún debe de mejorar. Finalmente, pedir a los estudiantes que hagan una lista de las principales acciones que hay que realizar al tocar la guitarra. Bien, entonces habiendo analizado la introducción del caso y habiendo analizado el caso también como está planteado, ¿cuál de las tres sería la alternativa correcta? A, B o C. Tienen un minuto para responder.
Bernardina, a ver, José me dice la A, Germán, María me dice la A, Purisaca, Bernardina me dice la C, Luisa la A, Germán la C, Aldo la A, Hernández la C, Ilian y Joné la A, Wilser la A. Bien, la mayoría me dice la A y también tenemos la C. ¿Y por qué estamos en esa duda? Porque en las dos nos habla pues de la parte práctica. Entonces ahora tenemos que regresar a la secuencia didáctica. Recuerdan ustedes que una secuencia didáctica tiene tres grandes momentos, ¿verdad? La secuencia tiene inicio, desarrollo y cierre. Bien, una secuencia tiene inicio, tiene desarrollo y tiene cierre. Además, tenemos que tener presentes, a ver, el inicio, disculpen, los saberes previos se trabajan en el inicio, aquí. En el desarrollo hacemos dos cosas, hacemos teoría y hacemos propiamente práctica. Aquí en el inicio solo es una exploración y en el cierre pues ya es la salida, ¿no? Donde hacemos la retroalimentación. Algo que tenemos que tener en cuenta es también que cuando uno hace una unidad o una experiencia de aprendizaje, esta no es de un día, dura mínimo 3 días y si hago un proyecto, puede ser todo un bimestre de nueve semanas, 9 clases. Bien, supongamos que sea un proyecto. Hemos planificado nuestra experiencia como un proyecto porque los chicos van a aprender a tocar la guitarra. Vamos a analizar cada una de las alternativas. Me dice la alternativa A, el docente divide a los estudiantes en grupos pequeños. Están en grupos. Y les entrega una guitarra. Tengo 6 grupos, 6 guitarras. ¿Para qué? Por turnos. Cada integrante coge el instrumento e intente tocar. No dice que toque, dice que intente. Algunas notas o al menos, acá hay una salvedad, disimular. Hay que simular que está tocando, porque se supone que el chico no sabe, pues recién va a empezar su primera clase. El docente se pasea entre los grupos. ¿Qué hace el docente? Observa. Se acerca a cada grupo para que los estudiantes le comenten, o sea, que les pregunta sobre esta experiencia. ¿Qué les pregunta? Chicos, ¿qué aciertos tuvieron? ¿Pudieron tocar algo? ¿Tuvieron aciertos? Pregunta uno. ¿Qué aciertos tuvieron? Dígame. La pregunta no está explícita porque no tiene los signos de interrogación. Está implícita. Usted le tiene que poner en su mente los signos. ¿Es una pregunta abierta o cerrada? ¿Qué aciertos tuvieron? ¿Abierta o cerrada la pregunta? Así es, Germán, Magda, María, es abierta. ¿Qué creen que necesitan aprender? ¿Abierta o cerrada? Bien, Gabriel, Magda, María. Es abierta. María me dice cerrada. No, no, es abierta. Porque voy a opinar. Recuerden, las preguntas abiertas son de opinión. ¿Qué creen que necesitan aprender, profesor? Pues yo necesito aprender primero cómo se agarra la guitarra, porque yo no sé agarrar la guitarra, no sé si estará bien así mi manito. Es una pregunta abierta. Se está planteando dos preguntas abiertas. Desde el momento que ellos están simulando, que están intentando, que van a comentar cómo les fue, ¿será su primera clase? ¿Su segunda? ¿Estarán en la quinta? ¿O ya están haciendo su presentación de genios de la música? ¿En qué clase estarán? De acuerdo a cómo está planteada esa alternativa. Así es, en la primera clase. Bien, bien, Magda, María, Germán está en la primera clase. Ahora, si esta es la primera clase, tal como está planteado, ¿estará en el inicio, en el desarrollo o en el cierre de la sesión?
Bien María, bien Magda, bien Germán. Entonces veo que la alternativa uno está en la primera clase y está en el inicio. Y estoy observando que se empezó a trabajar exploración de saberes y después se pasó al recojo con las dos preguntas abiertas. Bien, por lo tanto, la alternativa A es la respuesta correcta. Trabaja recojo de saberes previos. Esta es la actividad pertinente. ¿Por qué no puede ser la alternativa B? En la alternativa B me habla del juego. Miren, juego. El juego en el arte, ¿a qué disciplina artística o lenguaje pertenece? ¿En qué lenguaje trabajamos el juego? Así es, Ever, Magda, Jonel, en el teatro, ¿verdad? Porque usamos el juego para romper el hielo, para trabajar actividad lúdica. Entonces, hacemos el juego como dinámica. Bien. Las dinámicas, ¿son para el inicio, son para el desarrollo, son para el cierre? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Cómo se trabaja la dinámica? Generalmente se trabaja en el inicio, ¿no, María? Bien, Magda me dice en el inicio, Wilson me dice en el inicio, Donald en el inicio. Entonces, generalmente aplicamos una dinámica cuando queremos, pues, hacer una pausa activa, que los chicos trabajen, estén animosos. También en el desarrollo, como me dice Manuel, cuando vamos a trabajar ya la especialidad, específicamente teatro, pues. Y sí, en el desarrollo voy a trabajar dinámicas de introducción, para romper el hielo, de desinhibición, X tipo de dinámicas porque voy a introducirlos al teatro. Pero en este caso estamos trabajando el juego, pero para la música. O sea, simplemente es como una dinámica de inicio. Sin embargo, veamos qué número de clase es. Me dice la clase que el docente va a realizar un concurso, va a dividir la clase en grupos y le pide a cada grupo que forme una columna y el docente le da una afirmación relacionada con la técnica de la guitarra. Técnica. ¿Los estudiantes van a conocer las técnicas en la primera clase? ¿Creen ustedes que en la primera clase podrán saber sobre las técnicas? Así es, no sería posible, ¿verdad? Entonces, para saber las técnicas, debo estar en qué clase más o menos. A ver, si fuera un proyecto de 9 sesiones, ¿en qué clase estaría para enseñarle las técnicas? No es la primera, ya sabemos que no es la primera, recién estamos empezando. Puede ser de repente la segunda o la tercera que vaya a hablar de técnicas, ¿no? La tercera, por lo general, y ya conoce todas, pues a la última, ya se conoce varias técnicas, ¿no? Al menos tres técnicas, dos técnicas que le haya enseñado. Así que no es la primera clase. Por lo tanto, no estamos con saberes previos iniciales, porque recién el chico está empezando con su primera clase de música. Así que esta dinámica no corresponde a la primera clase, por lo tanto, descartada. Y además está trabajando el juego y no hay saberes previos. No hay ninguna pregunta por ahí de saber previo, simplemente dinámica. Vamos con la tercera. El docente dice que solicita a los estudiantes de la clase, al estudiante de la clase con más experiencia, tocando guitarra. ¿En qué clase estarán los chicos ya tocando guitarra? ¿Será en la primera? ¿Será en la cuarta? ¿Será en la segunda? ¿Cuándo ya empezarán a tocarme alguito ya? Aunque sea las notas. ¿Será en la primera clase?
No, pues no es posible en la primera, ¿no? Y a partir, ahí está María, me dice a partir de la segunda, la sexta, la última, ya me puede tocar, y después limoncito verde quizá, ¿no? En la sexta clase, séptima clase, y ya en la última me hace la presentación. Entonces, y aquí también tenemos que ver, miren, en esta clase, sea la quinta, la sexta, vamos a ver, ¿estamos en el inicio, estamos en el desarrollo o en el cierre? Porque me dice que el docente solicita al estudiante con más experiencia tocando guitarra que demuestre, demostración, cómo se sujeta el instrumento, cuál es la posición correcta de las manos, cómo se presionan las cuerdas, cómo se tañen las cuerdas. Luego, le pide a los compañeros que comenten los aciertos. Si los estudiantes van a comentar aciertos y desaciertos, entonces, ¿qué están haciendo los compañeros? ¿Qué van a hacer todos los compañeros con respecto al que estaba tocando? Ajá, bien, Johnny. Lo van a evaluar. Hay una coevaluación ahí. Son los compañeros los que van a evaluar. ¿Para qué? Para que finalmente puedan, después de que lo ha demostrado y que lo han evaluado, ver qué le falta, qué acciones tiene que hacer para mejorar. Entonces, ¿estaré en el inicio? ¿Estaré en el desarrollo o estaré en el cierre? ¿O estará en el desarrollo y en el cierre? ¿En qué momento de la sesión estará la tercera alternativa? Ajá. Mari Germán me dice que está en el cierre. Bien, esta última alternativa tiene dos momentos. Bien, Johnny, el desarrollo y cierre. ¿Por qué desarrollo? Porque el estudiante va a demostrar, él demuestra, desarrollo, todos lo van a ver. Luego recién viene la evaluación. Y finalmente viene la reflexión del estudiante, o sea, viene su metacognición. ¿Bien? Entonces está desarrollo y cierre. Por ese motivo, también se descarta la alternativa C. No es la primera clase y no está en el inicio, sino está en el desarrollo y en el cierre. Vamos a recordar qué son los saberes previos. Partir de lo que el estudiante ya sabe, conocimientos, representaciones, vivencias, creencias, emociones, habilidades, consiste en recuperar y activar este saber a través de las preguntas o tareas. Estos saberes Pensará previos pues también son lo que le puede determinantes pasar al y se otro y se constituyen en la hace base del nuevo un mundo aprendizaje. de Mientras más imaginaciones de cosas relaciones con sentido negativas establezcan los estudiantes entre sus y saberes ella previos piensa y pues los nuevos que aprendizajes, cómo más ella va a significativas serán soportar todas estas esas cosas o que le adquisiciones. pase al otro esas cosas y ella me dijo, no, que en la noticia se ve tantas cosas y ella creo Se que genera no, el no ha superado su conflicto trauma cognitivo en y el aula todo lo cuando está una viendo de idea, manera una negativa. información o un comportamiento contradice y discute las creencias de los estudiantes. Se produce entonces una desarmonía en el sistema de creencias de la persona. Esta desarmonía logra impulsar a las personas a la acción cuando toca sus intereses. Luego, se sienten motivadas a poner en juego sus diversas capacidades en búsqueda de una respuesta. Teníamos ahí entonces las tres alternativas. Momento de la secuencia didáctica. La primera alternativa está en el inicio. Proceso pedagógico, exploración de saberes previos y también vimos que se recogen los saberes con las preguntas que están escondidas dentro de la lectura. La alternativa B también está en el inicio, pero está en la motivación. Está motivando con un juego. Y la alternativa C, pues está en el desarrollo. Y también en la parte final está en la evaluación. Bien. Por lo tanto, la alternativa correcta de este caso, habíamos ya visto por todo el análisis realizado que es la alternativa A.
Vamos con el siguiente caso. Es el mismo caso, vamos a ver la continuación, ya hemos visto los elementos, vamos a ver el siguiente caso que se desprende de allí mismo. ¿Cuál de las siguientes actividades es más pertinente para iniciar la experiencia de aprendizaje? Alternativa A. Mostrar a los estudiantes videos de algunos guitarristas famosos de la historia de la música para que tengan un referente al que aspirar. Alternativa B. Preguntar a los estudiantes cómo van a aplicar el aprendizaje de la guitarra en su vida y cuáles son sus expectativas personales. Alternativa C. Explicar a los estudiantes los beneficios de aprender a tocar la guitarra y cómo pueden aprovechar esa habilidad en su vida. Bien, entonces, ¿cuál de estas tres actividades es pertinente para iniciar? Voy a iniciar mi clase. Ya he trabajado exploración de saberes, recojo de saberes y me toca trabajar otro proceso pedagógico que también está en el inicio. Entonces, ¿cuál de estas tres alternativas me permite continuar con el inicio de mi clase? A, B o C. Un minuto para responder. Germán, Luisa, Mendel, Ángel, Magda me dicen que sería la alternativa A. Ilian, la B. Yone, la A. Roger, la A. Hernán, la A. Hernán, Roger, José, Gabriel, José Manuel me dice la A. Gabriel, Ever, Aldo, María me dicen la B. Wilser me dice la A. Bien, entonces veamos. Estábamos en el inicio, ¿recuerda? Y el inicio tiene tres procesos. Tiene motivación, tiene saberes y tiene conflicto.
Entonces, ya hemos determinado que saberes, cuando se va a activar o recoger, generalmente se trabaja por preguntas. Lo mismo pasa con el conflicto cognitivo. El conflicto lo planteamos con preguntas para que el estudiante razone y nos dé una explicación. La única forma de que sustente una pregunta de conflicto es que ésta le permita a él reflexionar y explicarme con sus palabras qué es, cómo es o qué haría. ¿Bien? Por eso el conflicto es crear una disonancia en la estructura mental del estudiante, o sea, sacarlo de foco. Ya yo quiero aprender guitarra, pero ¿para qué pues? ¿Cuál es el sentido de que yo aprenda guitarra? Pues tiene que sustentar. Mostrar video, dígame, ¿en qué momento del inicio estará? ¿Estará motivando saberes o conflicto? Un video. Motivando, bien, entonces estamos motivando. Explicar. Explicar, ¿será del inicio o será del desarrollo? Cuando el docente explica. Ajá, bien, María. El docente explica los temas cuando está en el desarrollo. Y la alternativa B me dice preguntar. ¿Pero yo veo la pregunta? No. Me dice preguntar a los estudiantes. Entonces, me está indicando que la pregunta está implícita. ¿Qué no veo? No veo signos de interrogación, así que yo los coloco. ¿Cómo van a aplicar el aprendizaje de la guitarra en su vida? ¿Y cuáles son sus expectativas personales? ¿Cómo se ve esta pregunta? ¿Está más para continuar con saberes o para pasar al siguiente momento del inicio? Si yo motivo, yo ya trabajé esto, ¿ve? Trabajé saberes. Y si yo le doy un orden lógico, primero debí de trabajar motivación y después saberes. Pero yo ya hice saberes, entonces no tendría por qué retroceder a motivar. Pero sí puedo continuar con conflicto. ¿Y cómo es el conflicto? Con preguntas. Y debe de tener sustento. Por lo tanto, las preguntas deben de ser abiertas. Las preguntas de conflicto cognitivo son abiertas porque necesitan una explicación. Entonces, si yo les pregunto, ¿cómo van a aplicar el aprendizaje de la guitarra en su vida? El estudiante me va a tener que explicar cómo lo va a hacer. Bueno, yo quiero aprender a tocar guitarra porque en un futuro me gustaría estudiar música o yo lo voy a aplicar porque a mí me gusta la música y yo sé cantar y quiero acompañarme yo solo con la guitarra. Bueno, entre mis expectativas personales es que yo quiero escribir mis propias canciones y la guitarra sería más fácil. Entonces comienzan ya a ellos a sustentar sus respuestas. ¿Ve? Entonces, vamos al siguiente mm, proceso pedagógico de la secuencia. No retrocedemos, sino avanzamos, porque después del inicio recién viene el desarrollo. Por lo tanto, estaríamos descartando la alternativa C, que es el desarrollo, y yo estoy en el inicio. Me dice que yo estoy iniciando, inicio, ¿ya? Pero yo ya trabajé saberes previos, así que yo tengo que avanzar. Y esto está en motivar. Yo ya pasé la motivación, ya pasé el saberes previos. Ahora tengo que trabajar mi conflicto cognitivo.
Continuamos entonces, aquí tenemos pues analizando el caso, ¿no? Tenemos aquí el inicio, tenemos sus tres procesos pedagógicos y vemos, ¿no? Que la alternativa A está en el inicio, sí, pero está en la motivación. La alternativa B está en el inicio, sí, pero no solamente está con saberes previos porque ya los trabajamos, sino está con conflicto ya cognitivo. Sin embargo, la alternativa C está en el desarrollo, en el procesamiento de la información. Algo más que tenemos que saber es que invitar a mesas de trabajo para ejecutar lluvia de ideas es otra idea de activación de conocimientos previos bastante adecuada. Este tipo de actividades permite explorar libremente ideas o interpretaciones iniciales respecto a un tema. El docente puede tomar nota de esto, ya sea de forma escrita o grabando la sesión, y a partir de ello puede realizar una evaluación que le permita una posterior planeación. Recuerden que el docente ha cambiado su experiencia de aprendizaje, porque esta experiencia de guitarra es a pedido de los estudiantes. O sea, él ha tenido que hacer un proyecto, porque los estudiantes le han pedido, por lo tanto, él debe de conocer qué es lo que quieren aprender sus estudiantes, cuál es el trasfondo para ellos aprender, para que en base a eso él vaya planificando su secuencia de sesiones. Por lo tanto, la alternativa correcta es la alternativa B, como estábamos viendo en este caso. Pasamos al siguiente caso. Lea la siguiente situación y responda. El docente de arte y cultura planifica una experiencia de aprendizaje con el propósito de que los estudiantes conozcan y valoren la cultura de los pueblos originarios del Perú por medio de la apreciación y experimentación de técnicas ancestrales utilizadas para elaborar tintes naturales en el arte textil peruano. Para esto, el docente trae al aula varias fotografías a color de telas de diseños quené, manifestación cultural Shipibo-Conibo, reconocida como Patrimonio Cultural de la Nación del año 2008. Las fotografías muestran figuras geométricas complejas pintadas sobre tela con pigmentos propios de la zona de la región Ucayali, como el Huito y el Bar. Bien, entonces estamos frente a una lectura y lo primero que tenemos que hacer cuando estoy frente a una lectura es determinar si estoy con el elemento curricular o disciplinar o pedagógico. Bien, entonces vamos a empezar viendo qué elementos disciplinares encuentro en este caso. A ver, ¿cuáles serían los elementos de la disciplina que se están desarrollando, directa e indirectamente? ¿Qué elementos se encuentran? ¿Qué disciplinas hay? Ajá, Jonel, artes visuales, Luisa, artes visuales, ¿verdad? Porque van a practicar el arte textil peruano, ¿sí? Y van a elaborar para este arte textil tintes naturales. Vamos a crear pinturas, tintes. Bien, están visuales. ¿Qué más tenemos de visuales? Aparte de los tintes, a ver si logran ver. ¿Qué más tenemos de visuales? Ya hemos visto tintes y ya diseño de artes visuales. ¿Qué otra disciplina de las artes visuales está también en el caso? Aparte de, ajá, bien Germán, bien Hernández, tenemos allí la fotografía. ¿Eh? Se repite todavía, fotografía. Entonces hemos determinado que tenemos el arte visual, adicionalmente la disciplina de fotografía. Bien, muy bien. Figuras geométricas que pertenecen también al arte visual, ¿verdad? Dentro de sus elementos de uso de líneas y formas. A ver, ¿qué elemento curricular
el currículum encontramos en esta lectura? ¿Qué hay? Que me hable del currículum. ¿Cuándo usamos nosotros el currículum en nuestro quehacer docente? ¿Para qué lo usamos? Bien, María, lo usamos para planificar. Entonces vemos aquí que tenemos planifica, tenemos un propósito y tenemos las competencias. Competencia aprecia y crea con su capacidad experimenta. Bien. Entonces vemos aquí que tenemos también elementos curriculares. Bien, Roger. Y como elementos pedagógicos, ¿qué tenemos? ¿Quiénes serían los elementos pedagógicos que se relacionan con las teorías del aprendizaje? ¿Cuál sería ese elemento pedagógico? Técnicas. Las técnicas pertenecen aquí, a crear los tintes naturales y arte textil. Las técnicas pertenecen a la disciplina. En el elemento pedagógico tenemos pueblos originarios del Perú. Tenemos el contexto, región, zona. Tenemos el arte quené y las manifestaciones culturales. Chipivo conmigo. Todo lo que tiene que ver con textos, pueblos, sociedades y personas hace referencia a los elementos pedagógicos. También lo que es conocimientos. Cuando hablo de conocimientos, eh, el simple hecho de conocer digamos que sus costumbres, sus tradiciones, hablando de culturalmente, también formaría parte del elemento pedagógico. Y aquí me habían dicho las técnicas también tendrían una doble función. Técnicas tanto para la parte disciplinar y también como parte cognitiva, parte del conocimiento. Técnica A, B, C para elaborar los materiales y productos. Bien, entonces partiendo de ese análisis que acabamos de hacer, vamos a recordar todo lo que hay ahí. Miren, en esa pequeña lectura tenemos el principio de la interculturalidad, porque estamos hablando de pueblo chipivo conmigo, planificación de experiencia de aprendizaje, un propósito que es conocer y valorar la cultura originaria, las competencias de área, con sus capacidades, su enfoque interdisciplinario, enfoque transversal, interculturalidad, valor, diálogo intercultural, disciplina, artes visuales, arte textil, tintes naturales y la fotografía. El elemento pedagógico, teoría constructivista, socioconstructivista y cognitivista. Ahora sí ingresamos al caso. ¿Qué me dice el caso? El docente presenta a los estudiantes las fotografías sin explicar su contenido, o sea, calladito, simplemente les pasa las fotografías. Los estudiantes las observan y el docente pregunta, ¿qué observan en estas fotos? Los estudiantes van interviniendo. Son telas, esa parece una prenda de vestir, son diseños de la selva, parece algo chipivo, entre otros comentarios. ¿Qué proceso pedagógico está promoviendo principalmente el docente con su pregunta? Alternativa A, metacognición. Alternativa B, activación de saberes previos. Alternativa C, generación de conflicto cognitivo. Un minuto para responder.
Hernández, María, Rubén, Luisa, Germán, Magda, Gaby, Flavio, Yonel, Aldo, me dicen sería la alternativa B. Francisco, Ángel, me dicen la alternativa C. Magdi, Ilian, me dicen que sería la alternativa B. Entonces estamos entre la B y la C. Bien. Algo que también tenemos que saber sobre el tipo de preguntas, a ver, tenemos aquí a Ever que me dice que también sería la B. Habíamos visto que las preguntas eh, para lo que son saberes previos, tanto para activar como para recoger y conflicto cognitivo, son de tipo abierta. Sin embargo, las preguntas de saberes previos son fáciles de responder, tienen respuesta inmediata. En cambio, las preguntas de conflicto cognitivo te dejan pensando. Tienes que tener una buena base si vas a responder y si no, simplemente te quedarás mudo porque no sabes qué decir. Por eso se le llama disrupción. Te corta la idea, te deja bloqueado, te conflictúa, crea un desequilibrio en tu estructura mental. Ahora veamos. Desde esa premisa, que es la función que tiene la pregunta de conflicto cognitivo, de crearte dudas, de no encontrar una respuesta a primera vista, vemos que la pregunta, ¿qué observan en esas fotos? Sí tiene respuesta inmediata. Son telas, parece una prenda de vestir, son diseños de la selva, parece algo chipivo. Entonces ha obtenido respuestas y más de una. Por lo tanto, no puede ser conflicto cognitivo, porque el conflicto cognitivo te dejaría pensando y sin respuesta. Metacognición no puede ser porque la metacognición no es del inicio y sabemos que saberes previos es del inicio. La metacognición, ¿en qué momento de la sesión se da? ¿En qué momento hacemos metacognición? Bien, Germán, bien, María, bien, Magda, en el cierre. La metacognición es el cierre, por eso eliminada. Por lo tanto, esta pregunta, que es abierta, que obtiene respuestas inmediatas, pertenece a saberes previos. Algunas estrategias para indagar sobre los conocimientos previos. Estrategias para indagar sobre los conocimientos previos. Las estrategias de enseñanza-aprendizaje son instrumentos de los que se vale el docente, que contribuyen a la implementación y el desarrollo de las competencias de los estudiantes. Las estrategias para indagar en los conocimientos previos contribuyen a iniciar las actividades en secuencia didáctica. Son importantes porque contribuyen un recurso para la organización gráfica de los conocimientos explorados, algo muy útil para los estudiantes cuando tienen que tomar apuntes. La clave del aprendizaje significativo radica en relacionar el nuevo material con las ideas ya existentes en la estructura cognitiva del estudiante. Lluvia de ideas. Es una estrategia grupal que permite indagar u obtener información acerca de lo que un grupo conoce sobre un tema determinado. Este se da más para obtener conocimientos previos. ¿Cómo se realiza? 1. Se parte de una pregunta central acerca de un tema, una situación o un problema. 2. La participación de los estudiantes puede ser oral o escrita. Se debe delimitar el número de intervenciones. 3. Se exponen ideas, pero no se ahonda en justificaciones ni en su fundamento. 4. Las ideas expresadas son válidas. 5. El tiempo para llevar a cabo esta estrategia es breve, no más de 15 minutos. 6. Debe existir un moderador, quien debe anotar en el pizarrón las ideas expuestas y promover un ambiente de respeto, creatividad
y relajación. 7. Las ideas se analizan, valoran y organizan de acuerdo con la pregunta central. 8. Se pueden realizar conjuntamente con otros organizadores gráficos. 9. Después de haber indagado en las ideas previas de los participantes, es conveniente realizar una síntesis escrita de lo planteado. ¿Para qué se utiliza? Indagar conocimientos previos, favorecer la recuperación de información, favorecer la creación de un nuevo conocimiento, aclarar concepciones erróneas, resolver problemas, desarrollar la creatividad, obtener conclusiones grupales, propiciar una alta participación de los alumnos. Ejemplo: preguntas. Constituyen cuestionamientos que impulsan la comprensión en diversos campos del saber. Son un importante instrumento para desarrollar el pensamiento crítico. Existen dos tipos de preguntas: limitadas o simples, que estas tienen una respuesta única o restringida, generalmente breve. Amplias o complejas. Su respuesta es amplia, ya que implica analizar, inferir, expresar opiniones y emitir juicios. ¿Para qué se utilizan? Desarrollar el pensamiento crítico y lógico, indagar conocimientos previos, problematizar un tema, analizar información, profundizar en un tema, generar ideas o retos que se pueden enfrentar, estimular nuevas maneras de pensar, desarrollar la metacognición, potenciar el aprendizaje a través de la discusión. Preguntas guía. Las preguntas guía constituyen una estrategia que nos permite visualizar un tema de una manera global a través de una serie de interrogantes que ayudan a esclarecer el tema. ¿Cómo se aplican? Se selecciona un tema, se formulan preguntas. Las preguntas se contestan haciendo referencia a datos, ideas y detalles expresados en una lectura. La utilización de un esquema es opcional. ¿Para qué se utilizan? Las preguntas guía permiten identificar detalles, analizar conceptos, indagar conocimientos previos y planear un proyecto. Las preguntas guías más comunes son: ¿qué? Concepto. ¿Quién? Personaje. ¿Cómo? Proceso. ¿Cuándo? Tiempo. ¿Dónde? Lugar. ¿Cuánto? Cantidad. ¿Por qué? Causa. ¿Para qué? Objetivo. Preguntas literales. Las preguntas literales hacen referencia a ideas, datos y conceptos que aparecen directamente expresados en un libro, un capítulo, un artículo o algún otro documento. Las preguntas implican respuestas que incluyen todas las ideas importantes expresadas en el texto. ¿Cómo se plantean? 1. Se identifican las ideas y los detalles importantes expresados en el texto. 2. Se plantean las preguntas que generalmente empiezan con los pronombres interrogativos: ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? 3. Pueden iniciarse con las acciones a realizar: explica,
muestra, define, etc. 4. Es posible que las formulen los profesores o bien se solicita a los estudiantes que las planteen. ¿Para qué se utilizan? Las preguntas literales permiten identificar las ideas principales de un texto, identificar detalles, cuestionar conceptos. Preguntas exploratorias. Las preguntas exploratorias son cuestionamientos que se refieren a los significados, las implicaciones y los propios intereses disertados. ¿Cómo se realizan? Inciso A. Se elige un tema, un experimento o una situación. Inciso B. El profesor formula preguntas exploratorias o también es posible solicitar a los estudiantes que las formulen. Pueden iniciar de esta manera. ¿Qué significa? ¿Cómo se relaciona con? ¿Qué sucede si yo cambio? Inciso C. Las preguntas se contestan con referencia a datos, ideas y detalles expresados en una lectura. Sin embargo, la esencia de esta estrategia es que las respuestas no aparecen directamente en el texto, por lo que es necesaria una elaboración personal del estudiante. Inciso D. La utilización de un esquema es opcional. ¿Para qué se utilizan? Las preguntas exploratorias permiten indagar conocimientos previos, descubrir los propios pensamientos o inquietudes y desarrollar el análisis, además del razonamiento crítico y creativo. Regresando al caso, entonces teníamos pues que la alternativa A está en el inicio, las fotos son una motivación y las preguntas sirven para trabajar los saberes previos. La alternativa A estaba en el cierre, la alternativa B está en el inicio, la alternativa C también está en el inicio, pero es de conflicto cognitivo, no es de saberes. Bien, entonces tenemos que la alternativa correcta es la alternativa B. Pasamos al siguiente caso. Me pregunta Magdi si la metacognición es transversal igual que la retroalimentación. A ver, la metacognición, recuerden que se trabaja al final y ahí trabajamos un proceso eh, pedagógico llamado reflexión de los aprendizajes. Entonces, cuando tú trasladas o cuando vas a usar esa metacognición en el desarrollo, es cuando realizas la retroalimentación. En ese momento, trasladas la metacognición al desarrollo para retroalimentar. Solo en ese caso, cuando quieras retroalimentar, cambias de ubicación a ese proceso pedagógico que es la reflexión. Siguiente caso. Durante una unidad didáctica, un docente muestra a los estudiantes varias grabaciones de fragmentos de piezas musicales, de las cuales solo dos son de música folclórica. Luego de escuchar las grabaciones, el docente pregunta a los estudiantes, ¿han escuchado música como esta antes? ¿En dónde han escuchado música similar? Los estudiantes responden. Luego el docente dice, de las piezas que hemos escuchado, ¿cuáles son de música folclórica? El docente escucha sus respuestas y les pregunta, ¿qué características les han permitido reconocer que eran piezas de música folclórica? Pregunta del caso, ¿qué proceso pedagógico está promoviendo principalmente el docente? Alternativa A, activación de saberes previos. Alternativa B, transferencia del aprendizaje. Y alternativa C, autoevaluación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué proceso pedagógico está trabajando en este momento de la sesión el profesor? A, B o C. Un minuto para responder.
Janet, Magda, María, Jonel, Luisa, Rubén. Me dice que sería la alternativa B. Germán, Aldo me dicen que sería la alternativa A. Bien, vamos a ver. Revisemos la alternativa, ¿ya? A ver qué me dice. Me dice que en una unidad didáctica, el docente muestra a los estudiantes varias grabaciones de fragmentos de piezas musicales, de las cuales dos son de música folclórica. Entonces ha mostrado grabaciones. Si son grabaciones, pueden ser audios. Audios. Luego de escuchar estas grabaciones, el docente hace preguntas. Veamos. ¿Han escuchado música como esta antes? ¿Qué tipo de pregunta es? ¿Abierta o cerrada? Bien, cerrada. Correcto. Cerrada porque la respuesta es sí o no. ¿En dónde han escuchado música similar? ¿Será abierta o cerrada? Bien, así es, Germán. Correcto, abierta, ¿verdad? Porque me permite opinar. Bien, entonces, ¿dónde escucharon? En mi casa, en el bus, abierta. Los estudiantes responden. Tengo una cerrada, una abierta. Y ahí viene un luego. Luego, el docente dice, de las piezas que hemos escuchado, ya escuché 10 piezas, ¿cuáles son de música folclórica? ¿Será abierto o cerrada? Ajá, abierta, ¿verdad? Porque puedo opinar. Yo puedo pensar que es la 1, el otro dice la 3, el otro dice la 5, no, la 1 y la 2, el otro dice la 7 y la 6. Mi opinión, mi idea. Bien, estemos aquí abierta. El docente escucha las respuestas y luego pregunta, ¿qué características les ha permitido reconocer que eran piezas de música folclórica? ¿Qué características? ¿Será abierta o cerrada la pregunta? Bien, Hernández, Magda, Germán. Ok, entonces tenemos que es una pregunta abierta. Por lo tanto, miren, tengo una pregunta cerrada versus tres preguntas abiertas. Bien. ¿Para qué trabajamos preguntas abiertas que tengan respuestas rápidas y fáciles? ¿Será para autoevaluar? ¿Será para pasar a la práctica? ¿O será para trabajar saberes? Hemos visto durante el desarrollo de la clase de hoy de que trabajamos preguntas abiertas que tienen respuestas cuando vamos a trabajar saberes. Bien, entonces, los saberes, ¿en qué momento de la sesión están? ¿En el inicio, en el desarrollo o en el cierre? Bien, Magda, bien, Hernández, en el inicio. Entonces, ya determiné que estoy en el inicio, preguntas abiertas, por lo tanto, mi respuesta es saberes previos. ¿Cuándo trabajo la transferencia y el aprendizaje? ¿En el inicio, en el desarrollo o en el cierre? ¿Cuándo hago la transferencia? Bien, María, en el desarrollo. Y ya he determinado que mi caso no está en el desarrollo, sino en el inicio, por lo tanto, descarto la alternativa B. ¿Y cuándo trabajo la autoevaluación? ¿En el inicio, en el desarrollo o en el cierre? Bien, Germán, bien, Aldo, bien, María, en el cierre. Y mi caso no está en el cierre, sino está en el inicio. Por lo tanto, descarto también la alternativa C, siendo la respuesta correcta la alternativa A. Bien. Ok, entonces ahí tenemos el recuento. Estamos en el inicio, se trabaja la motivación con los saberes previos, proceso pedagógico, activación de saberes previos. Competencia que se está trabajando, competencia aprecia, capacidad percibe, contextualiza y reflexiona. Así, la motivación que se ha trabajado ha sido a través de la escucha activa de estas piezas musicales.
Bien, estimados maestros, de esta manera hemos llegado al final de la actividad del día de hoy. Los invito a todos los maestros que aún no se han inscrito a este curso de capacitación de ascenso de nivel a que lo hagan. Estamos trabajando con el grupo Amauta los días martes y jueves hasta que termine el mes de mayo. Y a partir del mes de junio estaremos trabajando los días martes, miércoles y jueves en este mismo horario de 7 a 9 de la noche, dándoles todos los tics que tenemos al alcance para que ustedes puedan desarrollar de manera efectiva sus casos. Como ven, hacemos el análisis de cada uno, el por qué sí y el por qué no, y hacemos pues todo este proceso para que usted a la hora de dar su examen vaya a la segura. Bien, estimados maestros, gracias a todos, bendiciones. Los espero entonces en la siguiente sesión, el día martes, ya todos inscritos en el grupo Amauta. Bien, nos vemos. Bendiciones para todos.